saludos a nuestros amigos televidentes. Es mi privilegio continuar con la serie que comenzamos el pasado año sobre las 7 iglesias del Apocalipsis, y en esta ocasión vamos a estudiar la cuarta, el mensaje de Jesús a la cuarta de las 7 iglesias del Apocalipsis, que es la iglesia de Tiatira. Comienzo diciendo que Tiatira es una ciudad localizada en lo que actualmente es Turquía. Se menciona una vez fuera del Apocalipsis, solamente una vez, en Hechos capítulo 16 y versículo 12. Y la mención que se hace en el libro de Hechos a esta ciudad tiene que ver con la conversión de una de las comerciantes de esa ciudad, vendedora de púrpura, que respondía al nombre de Lidia. El estudio que vamos a hacer en esta ocasión se basa en Apocalipsis capítulo 2, los versículos 18 al 29, que no vamos a leer en este momento. Vamos a irlos leyendo pedazo a pedazo a medida que lo vayamos estudiando. Anticipo que el destinatario de esta carta va a ser la primera parte del tema, la segunda parte va a ser el remitente, la tercera parte va a ser un reconocimiento que se le hace a la iglesia de Tiatira, la cuarta parte probablemente es la más importante, un señalamiento que se le hace, la quinta parte tiene que ver con una recomendación, y la última parte, la número 6, tiene que ver con 2 promesas condicionales que se le hacen a esta iglesia. Vamos inmediatamente al destinatario, vamos a proyectar y David nos va a leer la primera parte de Apocalipsis capítulo 2 y versículo 18, que dice así. Escribe al ángel de la iglesia de Tiatira. La carta se dirige al líder principal de la iglesia cristiana de Tiatira. Hoy llamaríamos el pastor o el anciano. La carta era para el beneficio de la iglesia, inicialmente la iglesia de Tiatira, pero al conservarse en el Apocalipsis e incorporarse a la santa palabra de Dios, es para el beneficio de todo aquel que estudie, reciba y actúe en armonía con lo que se dice en esta carta. Vamos ahora a la segunda parte del tema, tiene que ver con el remitente, y vamos a leer en este momento Apocalipsis capítulo 2, versículo 18, la última parte. Y nos dice: el Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice. El remitente de esta carta se describe de 3 maneras. La primera manera, como se describe, es el Hijo de Dios. La segunda manera, como se describe, es el que tiene ojos como llama de fuego. Y la tercera manera, como se describe el autor de esta carta, es el que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Vamos a decir, aunque sea algo breve, de cada uno de estos títulos. El primero de esos títulos, el Hijo de Dios. Sepan que Jesús se autoproclamó el Hijo de Dios cuando estaba hablando con el que había nacido ciego de nacimiento. La historia está en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 9 y versículos 35 al 37, que vamos a leer en este momento. Si nos dice: Jesús oyó que lo habían expulsado, y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Jesús le dijo: lo has visto, el que habla contigo. Vean ustedes que esta declaración es muy directa. Jesús le pregunta: ¿crees en el Hijo de Dios? Y después le contesta que el que está hablando con ese que había sido ciego de nacimiento es el Hijo de Dios. Sí, Jesús se había autoproclamado como el Hijo de Dios. Aparte que Dios, el día de su bautismo, el día de su nacimiento y el día de su bautismo, lo reclamó como su Hijo. El segundo y tercer títulos que utiliza
para referirse a sí mismo son los siguientes: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Es exactamente la misma descripción que Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 y 15 hacen de Jesús. Vamos a leer Apocalipsis 1, versículo 14, última parte, y la primera parte del versículo 15. Dicen así: Sus ojos eran como llama de fuego, sus pies eran semejantes al bronce bruñido. Por lo tanto, Jesús es el remitente de esta carta, no quede duda. Las tres formas como Él se introduce a sí mismo es una evidencia de que es el mismo Jesús de Nazaret, aquel que estuvo entre nosotros y ejerció un ministerio público por aproximadamente 3 años y medio. Vamos a la tercera parte del tema de el mensaje a la iglesia de Tiatira, y la tercera parte tiene que ver con un reconocimiento que aparece en Apocalipsis capítulo 2 y versículo 19 y que dice de la siguiente manera: Conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio y tu paciencia, y tus obras últimas más numerosas que las primeras. Jesús reconoce y elogia las obras de la iglesia de Tiatira. Se refiere a sus obras de amor, amor a Dios y amor a sus semejantes. Se refiere a su fidelidad a Dios y al llamado o encomienda que Dios le hizo. Se refiere a su servicio a Dios y a la humanidad. Se refiere a su paciencia ante las pruebas. Se refiere a su progreso, diciendo tus obras últimas más numerosas que las primeras. Todo esto habla de la calidad espiritual de la iglesia de Tiatira, una iglesia en prosperidad espiritual en un contexto que, como vamos a ver, era un contexto muy difícil. Pasamos a la parte probablemente más importante, que es la parte 4, y tiene que ver con el señalamiento que se le hace a la iglesia de Tiatira. De eso vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículos 20 al 23, que dicen de la siguiente manera: Sí. Pero tengo contra ti que toleras a esa mujer Jezabel, que dice ser profetisa y seduce a mis siervos y les enseña a fornicar y a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Le di tiempo para que se arrepienta de la fornicación y no quiere arrepentirse. Así a ella la arrojaré en el lecho del dolor, y a los que adulteran con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de sus obras. Y a sus hijos heriré de muerte. Así todas las iglesias sabrán que yo soy el que sondeo la mente y el corazón, y daré a cada uno según sus obras. Esta parte de la carta de Jesús a la iglesia de Tiatira es la más extensa y, como ya anticipé, también es la más importante. Jesús le hace un solo señalamiento a la iglesia de Tiatira, y ese señalamiento era que estaba tolerando en su iglesia como uno de sus miembros a una mujer que se llamaba Jezabel. Para entender lo que tiene que ver con Jezabel y la iglesia de Tiatira, tenemos que recordar que la Biblia habla de una mujer con ese mismo nombre en el Antiguo Testamento. La Jezabel del Antiguo Testamento era hija de Et-Baal, rey de los Sidonios. Esta Jezabel adoraba un falso dios, el falso dios Baal. Jezabel se casó con Acab, que en aquel entonces era rey de Israel. Logró que su esposo consintiera en que se construyera en Samaria, la capital del reino de Israel. Logró que se construyera un altar y un templo al falso dios Baal de los Sidonios. Logró también introducir en Israel
No solamente la adoración a Baal, también la adoración a otra falsa profetisa, Acera. Todo eso en violación a los primeros 2 mandamientos de la santa ley de Dios. Jezabel persiguió a muerte a los profetas de Dios, amenazó de muerte al gran profeta Elías, tramó y ordenó la muerte de Nabot de Jezreel para apropiarse de su viña y dársela como regalo a su esposo, el rey de Israel. Jezabel incitó a su esposo a hacer lo malo ante Dios, y a todo lo malo que hizo se le llamó las fornicaciones de Jezabel. Jezabel se unió íntimamente con dioses falsos y con la propagación de la adoración a esos dioses falsos en el reino de Israel. La vida de Jezabel terminó trágicamente en la ciudad de Jezreel. Fue lanzada desde un piso alto, cayó muerta al piso, a la tierra, y fue atropellada por el caballo del nuevo rey, el rey Jehú. Su cadáver finalmente fue comido por perros realengos. Cuando fueron a recoger a Jezabel para darle sepultura, solamente encontraron parte de las manos y de los pies, porque todo lo demás los perros realengos se lo habían comido. Esa es la Jezabel del Antiguo Testamento. Ahora vamos a ver lo que tiene que ver con la Jezabel de Apocalipsis, de la iglesia de Tiatira. Esta Jezabel reclamaba ser profetisa, es decir, reclamaba hablar de parte de Dios. Bajo ese falso reclamo, Jezabel logró 3 cosas. David, léeme lo que está en rojo nada más. Apocalipsis 2:20. Lo primero que logró fue lo siguiente. Dice, seduce a mis siervos. Lo segundo. Les enseña a fornicar. Y lo tercero. Les enseña a comer cosas ofrecidas a los ídolos. Lo primero que Jezabel enseñó a los siervos de Dios, miembros de la iglesia de Tiatira, aquellos que se dejaron llevar por sus enseñanzas, lo primero fue que los sedujo a aceptar enseñanzas y prácticas que venían de ella y que eran en violación al primer mandamiento. Esas enseñanzas desviaban a los miembros de la iglesia de Tiatira que consintieron de la adoración al único Dios verdadero. El primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y Jezabel lo primero que logró fue seducir a los siervos de Cristo y desviarlos hacia falsos dioses. Lo segundo, les enseñaba a fornicar. Fornicar es sostener relaciones sexuales entre personas no casadas en violación al 7º mandamiento, que estipula que las relaciones sexuales son solo para el contexto de una pareja casada, una pareja heterosexual casada. Lo tercero que hizo Jezabel en perjuicio de algunos de los miembros de la iglesia de Tiatira es que les enseña a comer cosas ofrecidas a los ídolos. En otras palabras, les indujo a participar de la idolatría en violación, en rechazo al 2º mandamiento de la ley de Dios. La obra de Jezabel fue el origen de lo que luego se ha llamado como el magisterio de la iglesia. Esa obra consistió en seducir a los siervos de Cristo a aceptar enseñanzas y prácticas en sustitución de las que presenta la santa palabra de Dios, la única voz autorizada por escrito que Dios nos ha dado a la humanidad. Se quitan durante el tiempo de Jezabel, y gracias a la influencia de Jezabel,
se quitan las Biblias de las manos del pueblo. Esas Biblias se encadenan en los monasterios. Se prohíbe la traducción de la Biblia al idioma del pueblo. Más aún, se persigue a los que insisten en leerla, estudiarla y compartirla. Eso preparó el ambiente para que tradiciones de hombres sustituyeran los mandamientos de Dios. Muchos cayeron en la trampa de Jezabel y del diablo, como lo vemos en Marcos capítulo 7 y versículo 13, que dice así: invalidáis la palabra de Dios con vuestra tradición que transmitís de unos a otros. Cuando en las iglesias cristianas se introducen tradiciones de hombres, se está invalidando la palabra de Dios. La iglesia de Cristo es fiel a las enseñanzas tanto de los profetas del Antiguo Testamento como de los apóstoles del Nuevo Testamento y de Jesús mismo. Enseñanzas que sean resultado de las tradiciones de hombres invalidan lo que dice la palabra de Dios. Y ese fue el problema, no solamente de muchos judíos del tiempo de Jesús, sino de Jezabel en el tiempo de la iglesia de Tiatira. Voy a mencionar en una forma más o menos breve dos tradiciones de hombres que se introdujeron en la iglesia cristiana durante el tiempo de la iglesia de Tiatira y por influencia de Jezabel. La primera de ellas fue la imposición del celibato. La imposición del celibato fue la primera forma como se enseñó a fornicar en la iglesia. Si tomaba el voto del celibato, se le toleraba la fornicación, pero no se le toleraba el casamiento, porque el casamiento afectaba las finanzas de la iglesia. Vean ustedes, no hay problema que algunas personas nacieron célibes, nacieron sin necesidad de tener relaciones sexuales con una persona del otro sexo. No hay ningún problema. Hay algunas personas que han sido maltratados por los seres humanos y no se pueden casar. Simplemente no se pueden casar porque fueron inutilizados. Pero hay personas que saben lo que dice la palabra de Dios sobre la sexualidad y a ellos mismos se han propuesto ser leales a Dios, no importa lo que pase. Los que recibían el voto del celibato, los que admitían el voto del celibato, se exponían a caer en muchas tentaciones. Y cuando esas tentaciones no se podían aguantar, y muchos cayeron en esto, se toleró la fornicación, pero no se toleraba el casamiento. Esto es irónico. Dios requiere el matrimonio y prohíbe la fornicación. Bajo la nueva tradición de hombres, el que se casara era expulsado del ministerio y el que fornicara era retenido. Ilógico. El fruto del voto del celibato no es solo la fornicación, pedofilia y otros tipos de violaciones, para no mencionar nada más, porque nada más de pensar en esto me da mucha tristeza. Para los que no tienen el don de continencia, solo hay una opción, y eso aparece en 1 Corintios capítulo 7 y versículo 9, que dice de la siguiente manera. Dice: pero si no tienen el don de continencia, cásense, que es mejor casarse que quemarse. El que no tenga el don de continencia, ¿cuál es el mandamiento? Cásese, porque es mejor casarse que quemarse mediante la práctica de la fornicación, que no solamente es un pecado contra la conciencia, que puede también ser un método de propagación de enfermedades y de muchas otras complicaciones que nadie quisiera afrontar. Jesús no impuso el celibato. Jesús no vino
a destruir la relación sagrada del matrimonio. Él vino a exaltar y a devolver la santidad original del matrimonio. Con relación a lo segundo que se le señala a Jezabel, enseñar a comer cosas ofrecidas a los ídolos, se introdujo la práctica de adorar, o como dicen algunos, venerar imágenes. Inclinarse, honrar imágenes o semejanzas de cosas es violación al segundo mandamiento de la ley de Dios. Y me voy a tomar la libertad de recurrir a la versión católica de la Biblia, Nácar Colunga, para leer Éxodo capítulo 20, versículo 4 y la primera parte del versículo 5, que dice así. Dice, no te harás imagen talladas ni figura alguna de lo que hay en lo alto de los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, no las servirás. Este pasaje es bien claro. No hagas imágenes talladas, no hagas figuras de cualquier cosa que esté en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra. Y no solamente no las hagas, no te postres ante ellas ni les sirvas. Esa tradición de venerar imágenes es una tradición de hombres introducida en el tiempo de Jezabel y en el tiempo de la iglesia de Tiatira. Dios, con amor y paciencia, le dio tiempo a la Jezabel de la iglesia de Tiatira para que se arrepintiera de su fornicación. Lamentablemente dice el versículo 21, Apocalipsis 2:21, que Jezabel no quiso arrepentirse. Y ante la negativa a arrepentirse, a volverse a Dios, Dios dictó sentencia. Jezabel será arrojada en el lecho del dolor. Los que adulteran con ella, si no se arrepienten, serán arrojados en gran tribulación. Y los hijos, dice, serán heridos de muerte. Apocalipsis 2, 22 y 23. La condenación de Jezabel se amplía con mucho detalle en Apocalipsis 17 y 18, que en algún momento en el futuro estaremos considerando. Pasamos a la quinta parte del tema, es una recomendación, y vamos a leer en Apocalipsis capítulo 2, versículos 24 y 25. Sí. Pero a vosotros y a las demás que están en Tiatira, a todo el que no tiene esa doctrina y no la ha conocido lo que ellos llaman los profundos secretos de Satanás, os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. La recomendación la voy a resumir porque quiero controlar el tiempo. La recomendación: no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. En otras palabras, les pido que sean fieles, que se mantengan fieles, fieles a la palabra, fieles al Señor, a Jesús, nuestro Salvador. Persevera, mantente fiel. Con relación a las dos promesas, las voy a resumir en el resumen final que comienzo a hacer ahora. Destinatario: el líder espiritual de la iglesia de Tiatira, la iglesia de Tiatira y todos aquellos que leemos el Apocalipsis. Remitente: Jesús, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como a llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Reconocimiento: conozco tus obras, tu amor, tu fidelidad, tu servicio, tu paciencia, tus obras últimas, más numerosas que las primeras. Señalamiento: toleras a esa mujer Jezabel que se llama profetisa. Recomendación: retén lo que te he dado hasta que yo venga. Y las promesas son: al que venza y guarde mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones y le daré también la estrella de la mañana. La iglesia de Tiatira es una iglesia fiel a Jesús que cometió el error de tolerar a Jezabel, aunque no aceptó esa doctrina.
Jezabel terminó corrompiendo a muchos en la iglesia. La iglesia de Tiatira representa el cuarto período de la iglesia cristiana entre los años 538 y 1717. Quisiera concluir sin dar ningún otro detalle, haciendo una apelación a todos mis amigos que han estado pendientes a este tema. Primero, rechaza las falsas enseñanzas y prácticas. La única forma de detectarlas es estudiando la Biblia por ti mismo. Segundo, retén la verdad que has ido recibiendo hasta la venida de Cristo. Amado Padre, bendice a aquellos que han estado conectados con este programa y permítenos, Señor, tener un espíritu decidido a rechazar las falsas enseñanzas y prácticas y retener solo la verdad eterna hasta que Cristo venga. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.